Ejercicio 1. Función incompleta. De la función 2 seno de 3x, determinar la amplitud, la frecuencia, el periodo, el desfase, los dominios, el rango, el máximo y el mínimo, así como su gráfica. Primero, de la función obtenemos la amplitud. A es igual a 2. La frecuencia es el número que está junto a la x. B es igual a 3. Es decir, se deben graficar 3 ciclos u ondas. No tiene desplazamiento horizontal, pues el valor de C es igual a 0. Por lo tanto, iniciará en el origen. Y tampoco tiene desplazamiento vertical, pues el valor de D es igual a 0, lo que significa que su eje de simetría será el eje de las X. Primero calculamos el periodo, dividiendo 2pi entre la frecuencia. Después calculamos el desfase, D es igual a menos C entre B, lo que indica que va a iniciar en el origen. El valor mínimo lo calculamos con menos A más D, menos 2 más 0 es igual a menos 2. El valor máximo es A más D, 2 más 0 es igual a 2. De aquí obtenemos el rango, que es el intervalo entre el mínimo y el máximo, es decir, entre menos 2,2. El dominio de función es menos infinito a infinito. El dominio de trabajo es el desfase hasta la abscisa del nodo final. El desfase es 0. Ahora vamos a calcular la abscisa del nodo final. Igualando 3x es igual a 2pi. Despejando x nos queda x es igual a 2pi entre 3. El dominio de trabajo es desde 0 a 2pi entre 3. La primera onda inicia en 0 y termina en 2pi entre 3 o 120 grados. Para graficar las otras dos ondas necesitamos calcular el incremento t. T es igual a abscisa del nodo final menos el desfase entre 4. 2pi entre 3 menos 0 entre 4 es igual a pi sextos. Por lo que hay que convertir el dominio de trabajo a sextos para uniformizar las unidades para hacer la gráfica, sobre todo si se quiere usar radianes. Ahora procedemos a tabular usando el incremento calculado para poder graficar las tres ondas o ciclos que nos dicta la frecuencia. Si se usan radianes o grados, debe especificarse en la calculadora el modo. Iniciamos con el desfase y le vamos aumentando los incrementos, t más 2t más 3t, etc. Podemos utilizar radianes o grados, sustituyéndolos en la función original. F de x es igual a 2 seno de 3x. Por ejemplo, en radianes, f de pi entre 6 es igual a 2 seno de 3pi entre 6. Nos va a dar 2 en el modo rad. En grados tenemos que convertir pi entre 6, que nos da 30 grados. Lo sustituimos y nos va a dar 2 modo deg. Los resultados son los mismos. Ahora graficamos los valores de fx contra x. De ahí obtenemos el rango, menos 2,2, como se muestra en la gráfica. Los máximos, los mínimos. El dominio de trabajo, de 0 a 4 pi sextos. La amplitud, que es 2. Se nota que no tiene desfase. Y la frecuencia, que son 3 ciclos. Como el eje de simetría coincide con el eje x, ya que d es igual a 0, los cruces de la función serán los puntos cuya f de x sea igual a 0, es decir, el cruce de la curva con dicho eje. Ejercicio 2. Función completa. De la función 3 seno de 2.5x menos pi entre 2 menos 2, determinar la amplitud, la frecuencia, el periodo, el desfase, los dominios, el rango, el máximo y el mínimo, así como su gráfica. La amplitud es el número que está fuera de la función, a es igual a 3. La frecuencia es el número que está junto a la x, b es igual a 2.5. Se deben graficar 2,5 ciclos. El desplazamiento horizontal c es igual a menos pi entre 2. El desplazamiento vertical es el número que está fuera de la función, d es igual a menos 2, lo que indica que sí tendrá desfase y el eje de simetría de la función estará en y es igual a menos 2, no coincidirá con el eje x. Primero calculamos el periodo. Periodo es igual a 2pi entre 2.5. Después el desfase, menos c entre b, nos da pi quintos o 36 grados.
El mínimo menos a más d nos da menos 5. El máximo a más d nos da 1. El rango es el intervalo entre el mínimo y el máximo, es decir, menos 5,1. El dominio de función es menos infinito a infinito. El dominio de trabajo es el desfase a la abscisa del nodo final. El desfase ya lo calculamos, es pi quintos. Para calcular la abscisa del nodo final se iguala el ángulo a 2pi. Despejamos la x, nos queda x es igual a pi, lo que nos da el dominio de trabajo de pi quintos a pi. La primera onda inicia en pi quintos o 36 grados y termina en pi o 180 grados. Para graficar la otra onda y media necesitamos calcular el incremento t. T es igual a abscisa del nodo final menos el desfase entre 4. Nos da pi quintos. Por lo que hay que convertir el dominio de trabajo a quintos para uniformizar las unidades para hacer la gráfica, sobre todo si se quieren utilizar radianes. Ahora procedemos a tabular usando el incremento calculado para poder graficar las dos ondas y media que nos dicta la frecuencia. Si se usan radianes o grados deben especificarse en la calculadora del modo. Iniciamos con el desfase y le vamos aumentando los incrementos t, 2t, 3t, etc. Lo podemos usar en radianes o en grados, sustituyéndolo en la función original. F de x es igual a 3 seno 2.5 de x menos pi entre 2 menos 2. Por ejemplo, en radianes, f de pi entre 5 es igual a 3 seno 2.5 de pi entre 5 menos pi entre 2 menos 2 nos va a dar menos 2 en el modo rad. En grados, pi entre 5 son 36 grados, lo sustituimos como tal y pi lo sustituimos como 180, nos va a dar menos 2, el mismo resultado, pero en el modo de eje. Ahora hacemos la gráfica f de x contra x. Apreciamos el rango, menos 5,1, el eje de simetría que está en menos 2, la amplitud que es 3, los máximos, los mínimos, el dominio de trabajo, pi entre 5, pi, y en este caso si hay desfase, pi entre 5 o 36 grados. Como el eje de simetría no coincide con el eje x, ya que d es igual a menos 2, los cruces de la función serán los puntos cuya tabulación f de x sea igual a menos 2, es decir, el cruce de la curva con dicho eje.